Hola, soy Monse y esto es Monse Chicol en voz alta. Y hoy estoy leyendo para ti. El día de hoy vamos a leer la introducción y el capítulo 1 del libro Sal de tu mente, entra en tu vida, la nueva terapia de aceptación y compromiso. Y dice así, introducción. La gente sufre. No se trata solo de que sienta dolor físico. El sufrimiento es mucho más que eso. Los seres humanos tienen que habérselas también con el dolor psíquico que experimentan, con sus emociones y pensamientos negativos, con los recuerdos desagradables, los impulsos y sensaciones negativas. Tienen todo eso en la cabeza. Se preocupan por todo eso, lo lamentan y lo temen. Al mismo tiempo, los seres humanos demuestran un enorme valor, una profunda compasión y una notable capacidad para salir adelante, incluso con la más complicada de las historias personales. Aun a sabiendas de que pueden salir heridos, los seres humanos son capaces de amar a otras personas. Aun sabiendo que han de morirse, los seres humanos se preocupan por el presente y por el futuro. Aún enfrentándose al sinsentido, los seres humanos son capaces de abrazar ideales. A veces da la sensación de que los humanos son capaces de estar totalmente vivos, presentes y comprometidos. Este libro trata sobre cómo pasar del sufrimiento al compromiso con la vida. Más que esperar salir triunfadores en la lucha interna con nosotros mismos para poder empezar de una vez nuestra vida, este libro trata sobre cómo vivir a partir de ahora y vivir totalmente con, no a pesar de, el pasado, con los recuerdos, con los miedos y con la tristeza. ACT. ¿Qué es y cómo puede ayudarte? Este libro se basa en la terapia de aceptación y compromiso o ACT, que es una nueva modalidad de psicoterapia respaldada científicamente y que forma parte de lo que ha dado en llamarse la tercera generación de terapia conductual y cognitiva, Hayes 2004. ACT se fundamenta en la teoría del marco relacional, RFT, un programa de investigación básica sobre el funcionamiento de la mente humana, Hayes, Barnes Holmes y Roch 2001. Esta investigación sugiere que muchas de las herramientas que utilizamos para solucionar nuestros problemas en realidad nos tienden trampas que aumentan nuestro sufrimiento. Dicho llanamente, los seres humanos nos dedicamos a practicar un juego engañoso mediante el cual la mente humana, esa maravillosa herramienta de control del entorno, acaba por convertirse en nuestro peor enemigo. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que algunos de tus problemas más serios, paradójicamente, se han vuelto más complicados y difíciles de tratar, incluso a pesar de que hayas puesto en práctica muchas ideas para solucionarlos. No se trata de ninguna ilusión óptica. Es el resultado que te brinda tu mente lógica cuando le pides que haga algo para lo que nunca fue diseñada. La resultante es el sufrimiento. Puede que lo que estamos diciendo te parezca una afirmación extraña, sobre todo si has escogido este libro como una ayuda para superar alguno de tus problemas emocionales. Por lo general, la gente busca libros de autoayuda para resolver problemas específicos: depresión, ansiedad, adicciones, traumas, estrés, insatisfacción laboral, dolor crónico, tabaquismo, solo por citar algunos ejemplos. Para la mayoría de la gente, la superación de tales problemas no es solo la finalidad última, sino también un final al que solo se puede llegar por medio de determinados caminos muy concretos. Por ejemplo, la superación del estrés aparentemente debería implicar, en primer lugar, la eliminación de los sentimientos estresantes. De modo semejante, para dejar de fumar, uno debería conseguir, antes de nada, liberarse de esa necesidad urgente de encender un cigarrillo. La superación de un trastorno de ansiedad, del mismo modo, debería suponer previamente el aprender a relajarse o neutralizar y suprimir los ataques y los pensamientos negativos, etcétera, etcétera. En este libro, fines y medios están claramente separados y tú vas a poder constatar que a muchas de las vías que el sentido común considera las más adecuadas para una vida mejor, la teoría psicológica actual las considera peligrosas e innecesarias. Si sufres algún problema psicológico en la actualidad, deberías saber que las investigaciones más recientes indican que el ACT es una buena ayuda en muchos de los trastornos psíquicos más comunes y que el modelo básico en que se fundamenta ha recibido apoyo considerable. Ya tendremos ocasión de discutir estos datos a lo largo del libro.
El hecho de que sepas que en este momento estás leyendo un informe basado en datos empíricos es de la mayor importancia, porque este libro va a dar algunas vueltas y revueltas que te pueden resultar extrañas en apariencia. A veces te parecerá confuso. Hasta cierto punto es inevitable, porque la ACT desafía algunas de las formas más tradicionales de abordar los problemas humanos. Las investigaciones indican que las ideas y métodos de ACT son sólidos, lo que proporciona confianza en el valor de tales conceptos y procedimientos. Eso no significa que sean fáciles de asimilar, pero si tú ya conocieras tales ideas y métodos, este libro seguramente no tendría ninguna utilidad para ti. Veamos una muestra de algunos de los conceptos poco convencionales que te pediremos que empieces a tomar en cuenta. El dolor psíquico es normal, es importante y todo el mundo lo experimenta. No puedes librarte a voluntad del dolor psíquico. Lo que sí puedes es hacer algo para evitar aumentarlo artificialmente. Dolor y sufrimiento son dos estados diferentes. No tienes que identificarte con tu sufrimiento. Aceptar el dolor es un paso hacia la liberación del sufrimiento. Tú puedes vivir una vida valiosa a partir de este mismo momento, pero para ello tendrás que aprender cómo salir de tu mente para entrar en tu vida. Por último, lo que ACT te pide es un cambio fundamental de perspectiva, un cambio en la manera en que manejas tu experiencia personal. No podemos prometerte que todo esto vaya a suponer un cambio rápido en tu depresión, rabia, ansiedad, estrés o baja autoestima. Por lo menos no un cambio inmediato. Sin embargo, sí que te podemos decir que nuestras investigaciones han demostrado que es posible cambiar la función de tales problemas realizan como barreras frente a la vida, y a menudo en un corto espacio de tiempo. Los métodos de ACT brindan nuevas formas de abordar los problemas psíquicos. Estos nuevos procedimientos pueden cambiar la verdadera esencia de tus problemas psicológicos y el impacto que están teniendo en tu vida. Metafóricamente, la distinción entre la función de un trastorno psíquico y la forma en que adopta en la vida de una persona se puede comparar con alguien que está en un campo de batalla, luchando una guerra. La guerra no está saliendo demasiado bien, por lo que el sujeto lucha cada vez más con más empeño. Perder tendría un efecto devastador, y quien está empeñado en el combate cree que a menos que se gane esa guerra, no va a ser posible vivir una vida que merezca la pena. De manera que la guerra sigue y sigue. Lo que no sabe esa persona, sin embargo, es que en cualquier momento él o ella podría abandonar el campo de batalla y empezar a vivir su vida ahora mismo. La batalla todavía iba a continuar y el campo de batalla aún seguiría ahí, a la vista. El paisaje puede que siga siendo muy semejante a como era mientras estaban teniendo lugar los combates, pero el resultado de la guerra ya no tiene demasiada importancia. Y la necesidad aparentemente lógica de tener que ganar la guerra antes de empezar a vivir de verdad habrá quedado descartada. Esta metáfora puede ilustrar la diferencia entre lo que parece que son los problemas psíquicos y aquello que verdaderamente lo son, en su auténtica esencia. En la metáfora anterior, el fragor de la guerra se podría seguir percibiendo tanto si uno está luchando en el campo de batalla como si se limita a observarla desde afuera. Pero su impacto, su verdadera esencia sería muy diferente. Luchar por tu vida no es lo mismo que vivir tu vida. Irónicamente, nuestra investigación sugiere que cuando cambia lo esencial, la forma también puede cambiar. Cuando los contendientes abandonan el campo de batalla y dejan que la guerra se desarrolle por sí misma, ocurre que ésta incluso puede apaciguarse. Como decía el viejo eslogan de los 60, ¿qué pasaría si ellos declararan la guerra y nadie pudiera luchar en ella? Compara esta metáfora con tu propia vida emocional. La ACT se centra en la esencia de los problemas, no en su apariencia. Aprender a enfrentarse al estrés de una manera esencialmente diferente puede cambiar el impacto de inmediato y la repercusión que está teniendo sobre tu vida. Incluso aunque la forma de los sentimientos o de los pensamientos estresantes no cambiara, y quién sabe, puede que así sea. Si tú sigues los métodos que se describen en este libro, es mucho más probable que la esencia de tu estrés psicológico, o lo que es lo mismo, su impacto, sí que llegue a cambiar. En ese sentido, este no es un libro de autoayuda tradicional.
No vamos a ayudarte a que ganes la guerra contra tu propio dolor por medio de nuevas teorías. Vamos a ayudarte a que abandones la batalla que se está desencadenando en tu interior para que empieces a vivir la clase de vida que realmente deseas, ahora, en este mismo momento. El sufrimiento, las arenas movedizas de la psique. Esta paradójica idea de abandonar el campo de batalla en lugar de esforzarse en ganar la guerra puede parecer extraña. Por eso, llegar a ponerla en práctica va a requerir una buena cantidad de nuevos aprendizajes. Pero no es ninguna locura. Tú ya conoces otras situaciones parecidas. Son poco frecuentes, pero no te son desconocidas. Imagínate que te encuentras a alguien que se ha caído en un pantano de arenas movedizas. No hay cuerdas ni ramas de las que esa persona pueda echar mano. La única manera que tienes de poder ayudarle es hablándole, comunicándote con él o ella. La persona grita, ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! Y empieza a hacer lo que suele hacer la gente normalmente cuando se encuentra atrapada en medio de algo o a lo que le teme, luchar para salir de ese lugar. Cuando la gente cae de lleno en algo de lo que preferiría verse libre, ya sea una mata de ortigas o un charco de barro, en el 99.9% de los casos, la acción más eficaz consiste en caminar, correr, brincar o saltar fuera del problema. Pero con los pantanos de arenas movedizas no ocurre lo mismo. Para salir de un lugar es necesario levantar un pie y echarlo para adelante, y luego el otro. Cuando tenemos que habérnoslas con arenas movedizas, esa es una muy mala idea, porque una vez que se levanta un pie, todo el peso de la persona atrapada descansa solo sobre la mitad de la superficie de sustentación ocupada previamente, lo cual significa que la presión hacia abajo se duplica automáticamente, además de la succión de las arenas movedizas alrededor del pie que se está levantando, produce una presión aún mayor hacia abajo sobre el otro pie. Solo cabe esperar un resultado. Esa persona se va a hundir cada vez más en las arenas movedizas. Mientras observas a la persona atrapada en las arenas movedizas, puedes ver cómo todo este proceso empieza a desencadenarse. ¿Podrías decirle a gritos algo que le sirva de ayuda? Si entiendes bien cómo funcionan las arenas movedizas, podrías gritarle a esa persona para que deje de luchar y que procure tumbarse de plano, despatarrado, para aumentar el contacto con la superficie del pantano. En tal posición, la persona probablemente no se hunda y podría ser capaz de ir chapoteando hasta ponerse a salvo. En el momento en el que esa persona está intentando salir de las arenas movedizas, el aumentar la superficie de contacto del cuerpo con las arenas puede que vaya en contra de toda intuición. Algunos de los que luchan por salir de un pantano puede que nunca comprendan que la acción más sensata y más segura que se puede intentar es permanecer en el pantano. Nuestras propias vidas pueden llegar a parecerse mucho a esta situación, salvo que las arenas movedizas en las que nos encontramos muchas veces son, en cierto sentido, interminables. Exactamente, ¿cuándo llegarán a desaparecer del todo las arenas movedizas de un recuerdo traumático? Piensa, ahora mismo, en la vertiente psicológica a la que menos te guste de ti mismo. Dedica un momento a reflexionar sobre la cuestión. Pregúntate a ti mismo, ¿esto ya me suponía un problema hace un mes? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? Exactamente, ¿cuántos años llevo con este problema? La mayor parte de la gente se da cuenta de que sus preocupaciones más profundas no se refieren a acontecimientos recientes. Sus preocupaciones más arraigadas ya estaban al acecho en segundo plano durante años, con frecuencia durante muchos años, lo cual sugiere que los métodos habituales de solucionar problemas tienen pocas probabilidades de éxito. Si funcionaran tan bien, ¿por qué no han dado resultado después de todos esos años de esfuerzos continuados? Por otra parte, la propia larga duración de la mayoría de los esfuerzos psicológicos sugiere que los métodos normales de solución de problemas podrían ser en sí mismos una parte del problema, lo mismo que los intentos por salir del pantano terminan por convertirse en un grave problema para quien está atrapado en arenas movedizas. Tú has elegido este libro por alguna razón.
Podemos suponer que te encuentras en una especie de arenas movedizas psicológicas y piensas que tienes que salir ahora mismo. Has intentado varias soluciones sin éxito. Has luchado y luchado. Te has hundido y hundido. Y has estado sufriendo durante mucho tiempo. Tu dolor podría ser un buen aliado informativo en el camino que tienes por delante. Tienes una oportunidad que nadie que no haya experimentado dolor psíquico puede tener, porque solo cuando nos fallan las soluciones basadas en el sentido común, nos abrimos a las soluciones paradójicas que la moderna ciencia psicológica nos proporciona frente al dolor emocional. A medida que te vuelves más consciente del funcionamiento de la mente humana, especialmente de tu propia mente, quizá te estés empezando a preparar para recorrer otro camino menos frecuentado. ¿No has tenido ya bastante sufrimiento? No hemos escrito este libro para ayudarte a que te liberes de las arenas movedizas en las que te encuentras, sino para que te mantengas en ellas. Escribimos para aliviar tu sufrimiento y darte la posibilidad de que te lleves una vida humana valiosa, significativa y digna. Los problemas psicológicos con los que has luchado anteriormente puede que técnicamente continúen o puede que no, pero ¿qué importa que continúen si lo hacen de tal manera que ya no van a interferir con el hecho de que tú vivas tu vida de la forma más plena posible? La omnipresencia del sufrimiento humano. Este libro parte de un conjunto de supuestos diferente del de los libros más populares. Ya hemos señalado cuál es esa diferencia en las primeras palabras de la introducción. La gente sufre. No partimos de la base en que abandonados a sus propios recursos, los seres humanos normales podrían ser felices, de tal modo que solo una historia malograda o un deterioro biológico podrían llegar a enturbiar su paz. Lo que sí asumimos es que el sufrimiento es normal y que es excepcional la persona que consigue llegar a fabricarse su propia paz mental. ¿Por qué tiene que ser así? Es un misterio. Este libro trata sobre ese misterio. Llama la atención la cantidad de problemas que tienen los seres humanos, problemas que los no humanos no pueden ni siquiera imaginar. Consideremos los datos sobre el suicidio. Se da en todas las poblaciones humanas y todas las campañas emprendidas seriamente contra el suicidio resultan sorprendentemente ineficaces. A lo largo de la vida, vas a tener un 50% de posibilidades de enfrentarte a pensamientos suicidas, de nivel entre moderado y severo, durante por lo menos 2 semanas. Casi el 100% de la población del planeta llegará en un momento dado a plantearse la posibilidad del suicidio. No se dan intentos de suicidio entre los niños de la etapa preverbal, pero siendo aún bien pequeños, sí que tienen lugar entre los niños que acaban de entrar en la etapa verbal. Por el contrario, al menos de momento, no tenemos demasiados motivos para creer que cualquier animal no humano pueda llegar a querer matarse deliberadamente a sí mismo. La misma pauta básica que se repite problema tras problema. La mayor parte de los humanos batallan incluso en medio de lo que parecería ser una vida de éxito. Pregúntate a ti mismo, ¿a cuánta gente conoces realmente bien que no haya pasado por momentos en los que ha tenido que enfrentarse a serios problemas emocionales o sociales? A tensiones de pareja, a problemas en el trabajo, ansiedad, depresión, ira, problemas de falta de control, sexuales, miedo a la muerte y demás. Para la mayoría de la gente, la lista de sus conocidos satisfechos resulta realmente pequeña, incluso hasta puede que esté en blanco. Los datos científicos sobre los problemas humanos confirman esta impresión. Mencionemos solo unos pocos datos recogidos al azar. Alrededor del 30% de los adultos llega a sufrir trastornos psiquiátricos mayores en un momento dado. El 50% llegará a experimentar tales trastornos en algún momento de su vida. Y casi el 80% llegará a tener incluso más de un único trastorno psicológico serio. Los americanos se gastan enormes cantidades de dinero en intentar paliar su sufrimiento psíquico. Por ejemplo, los antidepresivos suponen una industria de 10 billones de dólares, a pesar de que su impacto sobre la depresión resulta solo el 20% más eficaz que los placebos, demasiado pequeño para ser considerado clínicamente significativo. Además, el consumo de antidepresivos es tan elevado que nuestros ríos y manantiales se han contaminado con ellos, llegando a afectar a los peces que consumimos.
Pero estas estadísticas, por más pesimistas que puedan resultar, en conjunto infravaloran la extensión del problema. Cuando la gente tiene pleno acceso a la atención en salud mental, solo la mitad de quienes buscan ayuda llegan a ser diagnosticados de trastornos mentales serios. La otra mitad experimentan problemas de trabajo o en su matrimonio o con sus hijos, o sufren de falta de sentido en su vida, lo que los filósofos llaman miedo existencial o angustia, que es un sempiterno sentimiento de aprehensión y ansiedad. El matrimonio, por ejemplo, es probablemente el tipo de relación adulta voluntaria más importante en la que terminan implicándose la mayoría de los humanos, aunque casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, y los nuevos matrimonios no acaban mucho mejor. Las penosas estadísticas sobre fidelidad, infidelidad, abuso y felicidad conyugal muestran que muchos de los matrimonios intactos están basados en relaciones poco saludables. Esta letanía podría seguir y seguir fácilmente. Por eso, teniendo en cuenta todos los problemas a los que se enfrentan los humanos, podríamos decir que en efecto lo anormal es no experimentar problemas psicológicos significativos. ¿Cómo puede ser esto? Podríamos entenderlo si estuviéramos hablando de gente sin recursos en sociedades devastadas. Si una niña del Sudán tiene que ocultarse frente a la violencia de una milicia rebelde, podemos entender fácilmente lo miserable que resulta esa situación. Si una afligida madre de Indonesia lo pierde todo en un tsunami, su sufrimiento es horrible, pero dadas sus horrorosas circunstancias es lo que cabría de esperar. Pero eso no es en general aplicable a la gente que se dispone a leer de este libro. Tal como podemos constatar, la mayoría de nosotros, cuando comparamos nuestra vida con la de aquellos que sufren por la guerra o por desastres naturales lamentables. Sin embargo, en muchas áreas problemáticas, la gente inteligente y de éxito no es necesariamente más feliz que sus homólogos menos afortunados de otros lugares del mundo. La gente que vive en países con economías espectacularmente florecientes no tiene menos problemas sociales o interpersonales, por ejemplo, el suicidio, que sus equivalentes inmersos en circunstancias económicas más difíciles. ¿Cómo puede ser esto? Aplícale esta pregunta a tu propia vida. ¿No es cierto que las cosas contra las que estás luchando para conseguir que cambien tienden a seguir igual a pesar de que tú eres muy competente y capaz en muchas otras áreas de tu vida? ¿No es verdad que has tratado de solucionar tus problemas, pero lejos de lograrlo, has fracasado a la hora de darles una solución eficaz? Además, puedes haber intentado muchas soluciones y aún así estás comprando otro libro más para ayudarte a ti mismo. ¿Cómo puede llegar a ocurrir una cosa semejante? Te pedimos que mantengas estas preguntas en tu mente mientras lees el libro. ¿Por qué el sufrimiento humano es tan persistente? ¿Por qué el tuyo es tan difícil de cambiar? ¿Y qué puedes hacer al respecto? El resto del libro va a explorar estas preguntas en detalle. Creemos que podemos darte al menos una parte de las respuestas. No te hacemos estas preguntas desde una perspectiva arrogante ni crítica. Este libro no te va a culpar a ti por los problemas que tengas, transmitiéndote el nada sutil mensaje de que la vida iría mejor simplemente si te propusieras intentarlo más en serio. Este libro mantiene un enfoque de compasión e identificación. Ha surgido de nuestra propia lucha y de la de nuestros pacientes. Las preguntas anteriores son las mismas que nos hemos planteado a nosotros mismos, a veces desde lo más hondo de nuestra desesperación. Sin embargo, creemos que la ciencia ha empezado a proporcionarnos una respuesta inesperada, una que puede resultar directamente útil. Conciencia, aceptación y valores. ACT no es un conjunto de frases agudas ni de sabios consejos que te vaya a conducir a una especie de revelación personal. Aunque algunos de los principios de la ACT son tan viejos como la propia historia, hay un componente esencial de la terapia que resulta novedoso. La ACT está basada en un nuevo modelo de la cognición humana, y este modelo sirve de fundamento a algunas de las técnicas específicas que se presentan en el libro, y que están diseñadas para ayudarte a cambiar el enfoque de tus problemas y la dirección en la que has estado orientando tu vida. Estas técnicas pueden englobarse en tres grandes categorías: conciencia, aceptación y vida basada en valores. Conciencia. La conciencia es una manera de observar la propia experiencia que se ha practicado en el Oriente, a través de diversas formas de meditación,
a lo largo de centurias. La investigación más reciente de la psicología occidental ha demostrado que la práctica de ejercicios de conciencia puede entrañar beneficios psicológicos notables. De hecho, los ejercicios de conciencia se han adoptado como práctica para favorecer la terapia en muchas de las tradiciones psicológicas de Occidente. Una buena parte de nuestro enfoque tiene que ver con la conciencia. Lo que ACT aporta a este antiguo conjunto de prácticas es un modelo de los componentes clave de la conciencia y un conjunto de nuevos métodos para cambiar tales componentes. Semanas, meses o años de meditación, por útiles que puedan resultar, no son el único medio de incrementar la conciencia. Y en el ajetreado mundo de hoy se necesitan nuevos métodos que añadir a aquellos que se desarrollaron en otro milenio más sosegado. En este libro, te vamos a ayudar a que aprendas a ver tus pensamientos desde una nueva perspectiva. Los pensamientos son como lentes a través de los cuales miramos a nuestro mundo. Todos tenemos tendencia a utilizar unos lentes en particular y a dejar que ellos sean los que decidan cómo interpretar nuestras experiencias, incluso hasta el punto de determinar quién creemos ser. Si te encuentras bloqueado en los lentes de tu dolor psíquico, puede que te estés diciendo a ti mismo cosas tales como estoy deprimido. En este libro te vamos a ayudar a que veas los peligros de mantener pensamientos de este estilo y te vamos a facilitar métodos concretos para que puedas evitar este peligro. A medida que te liberas de los espejismos del lenguaje, aprenderás a volverte más consciente de muchas de las lentes verbales que surgen cada día, sin que tengas que definirte a través de ninguna de ellas. Aprenderás a desprenderte de tu apego a una lente cognitiva determinada en favor de un modelo más holístico de autoconciencia. Utilizando técnicas concretas, vas a aprender a mirar tu dolor más que a ver el mundo desde el punto de vista de tu dolor. Cuando consigas hacerlo, te encontrarás con que hay otras muchas cosas de las que ocuparse en el momento presente, además de intentar controlar los contenidos psíquicos. Aceptación. ACT señala una clara distinción entre el dolor y el sufrimiento. Debido a la naturaleza del lenguaje, cuando nos encontramos ante un problema, nuestra tendencia es tratar de imaginar la manera de solucionarlo. Intentamos salir del pantano de arenas movedizas. En el mundo exterior esto resulta muy eficaz en el 99.9% de los casos. Ser capaz de imaginar cómo conseguir librarse de situaciones indeseables, tales como acabar siendo casados, escapar del frío, de la peste o de inundaciones, fue algo esencial para el establecimiento de la raza humana como tal especie dominante del planeta. Sin embargo, no deja de ser un resultado lamentable de la forma en que el funcionamiento de la mente, en el que sigamos intentando poner en marcha esa idea del arréglelo usted mismo, cada vez que tenemos que entendérnoslas con nuestras vivencias internas. Cuando nos topamos con un contenido doloroso en nuestro interior, intentamos hacer lo que siempre hemos hecho, reajustarlo y transformarlo hasta conseguir librarnos de él. Pero la realidad del asunto, como seguramente ya habrás notado, es que la vida interna no se parece en nada a los acontecimientos externos. Por algo, los humanos vivimos en la historia y el tiempo se mueve solo en una dirección, no en dos. El dolor psíquico tiene una historia, y al menos en cierto sentido, no se trata de que tengamos que librarnos de él. Más bien es cuestión de cómo nos las arreglamos con la presencia de nuestro dolor para seguir adelante. La aceptación, en terapia de aceptación y compromiso, se basa en el hecho de que, como regla general, el intentar librarse del dolor solo consigue amplificarlo, nos enreda más en él y lo convierte en algo traumático. Y mientras tanto, nuestra vida se queda arrinconada. La alternativa que vamos a enseñarte en este libro resulta un poco peliaguda de decir en voz alta, porque de momento es casi seguro que no lo vas a entender bien. Pero lo cierto es que la alternativa a eliminar el dolor consiste en aceptarlo. Aceptación, en el sentido que aquí le damos al término, no es una autoderrota nihilista, ni tampoco consiste en sufrir y aguantar el dolor. Es algo muy distinto a todo eso. Esas lúgubres, tristes y oscuras formas de aceptación son justo lo contrario del abrazo comprometido y vital al momento presente al que nos queremos referir.
La mayoría de nosotros tenemos poco o ningún entrenamiento en aceptación activa. Por eso te sugerimos que de momento te limites a darle las gracias a tu mente por cualquier significado que le esté atribuyendo al término, pero que no intentes hacer nada más por ahora. Es difícil de describir. Y además, ya nos centraremos un poco más adelante en aprender a estar dispuesto y a aceptar y vivir la propia experiencia. De momento, te pedimos paciencia y mente abierta, y un poco de escepticismo respecto a lo que tu mente pueda estar interpretando respecto a lo que querramos decir. Compromiso y vida centrada en valores. ¿Estás viviendo la clase de vida que quieres vivir en este mismo momento? ¿Tu vida está centrada en aquello que es más significativo para ti? ¿Tu modo de vivir la vida se caracteriza por la vitalidad y el compromiso o por el peso de tus problemas? Cuando nos enredamos en la lucha con los problemas psíquicos, a menudo dejamos en suspenso el resto de nuestra vida, por creer que el dolor que estamos experimentando tiene que ser ventilado antes de que podamos empezar a vivir de nuevo. Pero, ¿y si pudieras conseguir que tu vida se centrase en aquello que tú quieres, justo ahora, en este preciso instante? No te pedimos que creas que esto vaya a ser así, simplemente que te abras a la posibilidad de que ocurra de ese modo, que te abras lo bastante como para que estés dispuesto a trabajar con este libro. Ponerte en contacto con la vida que quieres vivir y aprender a hacer realidad tus sueños en el presente no resulta fácil debido a que tu mente, como todas las mentes humanas, va a ir moviéndose de trampa en trampa, alzando barrera tras barrera. En los capítulos del 1 al 10 vas a aprender a librarte de esas trampas y a disolver las barreras. En los capítulos del 11 al 13 discutiremos sobre cuál quieres que sea el sentido de tu vida y te enseñaremos cómo completar el proceso para que cambies el inútil control de la mente por el compromiso con la vida. En este momento, no te pedimos que estés de acuerdo con ninguna de las afirmaciones que se han hecho, ni que entiendas los métodos que vamos a describir a continuación. Solo te pedimos que te comprometas en un viaje centrado fundamentalmente en el puzzle de tu sufrimiento y el de los demás. Este viaje pretende conseguir un cambio fundamental en el juego que se está desarrollando, no simplemente una nueva estrategia para intentar ganarlo. La ACT no es una panacea, pero los resultados científicos son abundantes y positivos. Creemos que podemos ayudarte a que saques partido de este nuevo conocimiento. En todo caso, vente con tu escepticismo, incluso con tu cinismo, a este viaje. No te van a hacer daño alguno con tal de que tú estés dispuesto a aplicar los métodos que vas a aprender, incluso contando con ese escepticismo y cinismo. Y trae también tus esperanzas y la capacidad de creer, aunque no te van a servir necesariamente de ayuda hasta que tú empieces a considerarlos también desde el punto de vista de los métodos que aquí se describen. Tú eres una persona integral y todas tus experiencias, pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y tendencias de conducta serán bienvenidas a este viaje de descubrimiento. ¿Qué puedes perder? ¿No sería estupendo que pudieras salir de tu mente para entrar en tu vida? Las siglas en inglés ACT coinciden con la palabra actúa, una exhortación central en el desarrollo de esta terapia. A lo largo de las páginas del libro, la denominación ACT se refiere al modelo de la terapia de aceptación y compromiso. Capítulo 1. El sufrimiento humano. Probablemente hayas abierto este libro por la siguiente razón. Estás sufriendo y no sabes muy bien qué hacer al respecto. Tal vez estás sufriendo por culpa de una depresión crónica o de un trastorno de ansiedad. Quizás tu lucha con la adicción a las drogas o al alcohol te ha estado costando la vida misma y en el inútil intento de atenuar tu dolor. O puede que tu relación se tambalee o que tú te estés preguntando si tu vida tiene sentido. Puede que hayas estado en una y otra terapia, intentando hacerte con el control de tu torbellino interno. O tal vez seas uno de esos millones que se sienten bloqueados, no vitales y comprometidos con la vida, sino distantes, apagados, embotados o sobrepasados. Si ya llevas un tiempo luchando, probablemente te habrás atormentado a ti mismo con diferentes formas de ¿por qué? ¿Por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo sentirme mejor? ¿Por qué es tan difícil vivir? ¿Por qué no ha funcionado la terapia conmigo?
¿Por qué no puedo ser una persona normal? ¿Por qué no puedo ser feliz? Es probable que te sientas un poco víctima con preguntas que no parecen tener respuestas adecuadas. Arrinconado por tu dolor emocional y tu lucha contra él, puede que sientas que tu vida se va estrechando cada vez más a tu alrededor. Si has estado empeñado en una guerra semejante dentro de tu cabeza, ¿qué te parecería si en lugar de empeñarte en ganarla, encontraras el modo de salir de ella? Esto no quiere decir que la guerra se vaya a acabar. Puede que continúe. Más bien, significaría que tú ya no ibas a seguir viviendo en la zona de combate con tu supervivencia psicológica, dependiendo, al parecer, del resultado de la guerra. ¿Qué tal si fuera posible una cosa así? Este libro te invita a que examines tus puntos de vista no solo en relación a lo que es el dolor psíquico y cómo funciona, sino sobre la verdadera naturaleza de tu conciencia, incluso de tu identidad, es decir, sobre quién crees que eres tú mismo. Ningún tema resulta demasiado básico cuando hay que prestarle atención. Los conceptos y métodos que vas a encontrar aquí puede que te choquen un poco. Al principio algunos pueden resultar difíciles de asimilar e incluso pueden desafiar las soluciones que has aprendido a darle a tus problemas. Tenemos tres ruegos que hacerte. El primero es que seas persistente y te comprometas activamente con el texto. Algunas veces te puede parecer un camino con baches. Lo que te pedimos es que solo te mantengas firme y pruebes seriamente los métodos que vamos a poner sobre el tapete. Puede que aquí haya realmente algo que te sea útil, pero no lo sabrás a menos que aprendas a utilizar los conceptos y métodos antes de pretender evaluar su impacto real sobre tu vida. La segunda petición es que no dejes de ser honesto contigo mismo. No te pedimos que creas lo que aquí hemos escrito. Lo que te pedimos es que consideres directamente tu experiencia sin parpadear. Utiliza este libro como una oportunidad para explorar lo que a ti te resulta realmente cierto. Por el momento, deja de lado las expectativas de los demás, las demandas de cuantos te rodean, lo que te has dicho durante tanto tiempo que era cierto, o incluso lo que te pueda decir tu mente si resulta que todo eso contradice lo que te sugiere tu experiencia directa. Como en realidad no vamos a poder estar contigo, acompañándote mientras tú pones en práctica estos métodos, vas a tener que confiar en tu propia experiencia para saber si el enfoque que aquí se describe te resulta útil para ayudarte a la larga. Existe una base de evidencias empíricas cada vez mayor sobre los conceptos fundamentales que aquí se discuten, y algunos de los métodos han sido evaluados con estudios de laboratorio, realizados fuera de la relación terapéutica, a través de presentaciones escritas u orales de tales ideas y ejercicios, y muchos de ellos te los vas a encontrar en este libro. Y hoy existen suficientes evidencias científicas, por lo que creemos que es el momento de presentar estas ideas y métodos en público, pero tu propia experiencia debe ser tu verdadera línea base. La tercera petición se refiere a tu propia intención. Te pedimos que trates de que este libro se traduzca en una diferencia en tu vida. No tienes que creer que va a ser así necesariamente. Más bien, lo que te pedimos es que te mantengas abierto a la posibilidad de contestar sí a la siguiente pregunta. Mientras estás aprendiendo y experimentando estos métodos, si ves en tu experiencia real la posibilidad de utilizarlos para cambiar tu vida para mejor, ¿estarías dispuesto a seguir adelante en esa dirección? Si tu respuesta es sí, entonces estamos listos para empezar. Si es no, recuerda, sé honesto. Sería buena cosa determinar la magnitud de tu resistencia al cambio. Y también sería interesante que consideraras si tal resistencia actúa a favor de tus mejores intereses. Antes de comenzar, será conveniente un poco de información para el consumidor. ACT es parte integrante de una escuela de psicología clínica comprometida con el diseño de métodos de tratamiento basados en principios científicos. Si tú estás experimentando problemas importantes en alguna área y no has seguido un tratamiento terapéutico planificado con un terapeuta conductual, cognitivo o con algún otro profesional que utilice métodos basados en investigaciones científicas, deberías procurarte uno. En tal caso, este libro puede ser utilizado, además de la terapia, con un terapeuta que entienda el enfoque. Una base de evidencias científicas cada vez más amplia apoya el empleo de estos métodos en el contexto de la psicoterapia. El sufrimiento humano es universal. A menudo, la mayoría de la gente que nos cruzamos a diario parece tenerlo todo.
Parecen felices. Se los ve satisfechos con su vida. Seguramente has tenido la experiencia de ir caminando por la calle en un momento en el que tenías un día especialmente malo, mientras ibas mirando a tu alrededor y pensabas, ¿por qué no puedo ser tan feliz como el resto de la gente? Ellos no parecen trastornos de pánico, o depresión, o problemas de drogadicción. Ellos no se sienten como si una nube oscura estuviera siempre al acecho, amenazadora sobre sus cabezas. No sufren como sufro yo. ¿Por qué no puedo ser como los demás? Aquí está el secreto. Ellos lo sienten y tú lo sientes. Todo el mundo sufre dolor. Todos los seres humanos. Si uno vive lo suficiente, ya habrá experimentado o experimentará más adelante la desgracia de la pérdida de alguien a quien se ama. Cada persona concreta ha experimentado o experimentará dolor físico. Todo el mundo ha sentido tristeza, vergüenza, ansiedad, miedo y pérdidas. Todos tenemos recuerdos que nos resultan embarazosos, humillantes o vergonzosos. Todos llevamos ocultos en el interior secretos dolorosos. Nos esforzamos en mostrar caras radiantes, felices, simulando que todo va bien y que nuestra vida es inmejorable. Pero no es así, y no puede ser así. El hecho del ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante de lo que puedan experimentar cualesquiera otras criaturas de la Tierra. Si tú le das una patada a un perro, este aullará y saldrá corriendo. Si lo pateas con regularidad, cualquier señal de tu llegada acabará por producir un comportamiento de miedo y evitación en el perro mediante el proceso que se conoce como condicionamiento. Pero mientras tú te encuentres fuera de su campo visual y no haya muchas probabilidades de que aparezcas, el perro difícilmente sentirá o mostrará una ansiedad significativa. Con la gente, la cosa es diferente. Con solo 16 meses o incluso antes, los cachorros humanos aprenden que si un objeto tiene nombre, ese nombre representa al objeto mismo. Las relaciones que los hablantes humanos aprenden en una dirección derivan luego en dos direcciones. Durante los últimos 25 años, los investigadores han tratado de encontrar un comportamiento semejante en otras especies animales, pero solo con un éxito muy relativo y discutible. Esto implica una diferencia enorme en la vida de las personas en comparación con la de los animales. La capacidad de lenguaje sitúa a los seres humanos en una posición especial. El simple hecho de decir una palabra evoca el, el objeto que es nombrado. Haz la prueba. Paraguas. ¿En qué piensas cuando lees esa palabra? De acuerdo, eso es solo algo bastante inocuo, pero imagínate el efecto que tendría si el objeto nombrado fuera algo temible. Cualquier cosa que le recordara ese nombre a una persona tendría la capacidad de hacerle sentir miedo. Sería como si todo lo que el perro necesitara para sentir miedo no fuera una patada de verdad, sino el pensar en la patada que le iban a dar. Esta es exactamente la situación en la que te encuentras. Esta es exactamente la situación en la que todos los seres humanos nos encontramos debido al lenguaje. Veamos un ejemplo. Tómate un momento ahora para pensar en la cosa más vergonzosa que hayas hecho. Dedica un momento a hacerlo realmente. ¿Qué has sentido? Es muy probable que tan pronto como hayas leído la frase, hayas experimentado un cierto sentimiento de miedo o de resistencia. Puede que hayas tratado de minimizar la propuesta leyéndola de pasada. Sin embargo, si te has detenido y de verdad has intentado hacer lo que se te proponía, probablemente habrás empezado a percibir un sentimiento de vergüenza mientras evocabas alguna escena de tu pasado y tu comportamiento en ella. Pero lo único que ha ocurrido aquí en realidad es que tú has estado viendo unas marcas de tinta sobre papel. No hay nada más frente a ti, solo eso. Debido a que las relaciones que los humanos verbales aprenden en un sentido, luego las desvían en dos, esos mismos humanos tienen la capacidad de tratar cualquier cosa como símbolo de cualquier otra. La etimología de símbolo significa considerar como igual, y debido a que tú reaccionas frente a la tinta de este papel simbólicamente, las palabras que simplemente estás leyendo consiguen provocarte una reacción. Quizás te recuerden algún acontecimiento vergonzoso de tu pasado. ¿Hasta dónde podrías haber llegado si no pudiera tener lugar una clase de relación semejante? El perro sabe cómo evitar el dolor, evitándote a ti y a tu pie.
Pero, ¿cómo puede una persona evitar el dolor si en cualquier momento, en cualquier lugar, el dolor puede ser evocado en el interior de su mente por cualquier otra cosa que tenga alguna relación con ese dolor? La situación es incluso peor de lo que parece. No solo no podemos evitar el dolor apartándonos de las situaciones dolorosas, el método del perro, sino que incluso las situaciones placenteras no nos pueden evocar sufrimiento. Suponte que alguien muy querido ha muerto recientemente y hoy mismo estás contemplando una de las puestas de sol más hermosas que hayas visto en tu vida. ¿Qué pensarías? Para los seres humanos, evitar las claves situacionales del dolor emocional no tiene muchas probabilidades de éxito a la hora de suprimir los sentimientos negativos, porque lo único que se necesita para activarlos en la mente es una clave arbitraria que evoque las relaciones verbales adecuadas. El ejemplo de la puesta de sol demuestra ese proceso. Una puesta de sol puede evocar toda una historia verbal de es hermosa y las cosas hermosas son cosas que uno desea compartir con otros. Ahora bien, no puedes compartir esta puesta de sol con tu amigo ausente y ahí estás tú, sintiéndote hundido en el precioso instante en el que estás contemplando algo hermoso. El problema es que las claves con capacidad de evocar relaciones verbales pueden ser prácticamente cualquier cosa. La tinta sobre un papel que conforma la palabra vergüenza o una puesta de sol que te recuerda una pérdida reciente. Actuando a la desesperada, los humanos intentamos llevar a cabo una acción en apariencia muy lógica. Empezamos por intentar evitar el dolor mismo. Desgraciadamente, como discutiremos con mayor detalle a lo largo del libro, algunos métodos para evitar el dolor resultan patológicos en sí mismos. Por ejemplo, la disociación o la utilización de drogas ilegales puede reducir el dolor temporalmente, pero el dolor regresará con más fuerza que antes y conseguirá provocar aún más daño. La negación y el embotamiento reducirán el dolor, pero pronto causarán más dolor que el que han evitado. La posibilidad constante de dolor psíquico es una carga amenazadora a la que todos tenemos que enfrentarnos. Es como el elefante en el cuarto de estar que nadie menciona nunca. Todo esto no significa que tengas que resignarte a caminar penosamente cargando con el sufrimiento a lo largo de toda tu vida. Dolor y sufrimiento son dos cosas muy distintas y estamos convencidos de que existe una forma de cambiar la relación con el dolor y así vivir una vida buena, tal vez una vida grande, aun a pesar de que seas un ser humano cuya memoria y habilidades verbales sigan haciendo posible que vuelvas a experimentar dolor en cualquier instante. El enfoque que vamos a examinar en este libro viene sugerido por la palabra sufrimiento. La raíz de sufrimiento es la palabra latina ferre, que significa soportar o llevar. La palabra inglesa ferry proviene de la misma raíz. El prefijo sub es una versión de sub y en esta forma significa desde abajo, arriba y lejos. En otras palabras, el sufrimiento no solo implica tener algo que llevar, también implica moverse, continuar. La palabra sufrimiento conlleva la idea de que hay un peso que no estás dispuesto a llevar o que eres incapaz de llevar, tal vez porque te parece demasiado pesado o demasiado desagradable o porque crees que está fuera de tu alcance. Esta connotación se refiere a algo más que el mero dolor. De hecho, proporciona un modo diferente de tratar el problema del dolor. Ejercicio, tu inventario de sufrimiento. Nos gustaría que hicieras una lista de todos los temas que en el momento actual te supongan algún problema psicológico. Puedes utilizar la columna de la izquierda. No anotes elementos meramente externos o situacionales, como si no tuvieran relación alguna con tu reacción ante ellos. En este libro vamos a centrarnos en tus reacciones. Algunos de tus problemas psicológicos pueden estar claramente relacionados con situaciones concretas, otros puede que no. Por ejemplo, mi jefe no sería un buen ejemplo de problema que tal vez te esté afectando, pero sentirme frustrado con mi jefe o sentirme relegado por mi jefe sí te serviría. La columna de la izquierda puede incluir cualquiera de tus pensamientos, sentimientos, recuerdos, impulsos,
sensaciones corporales, hábitos o tendencias que te estén causando alguna perturbación, ya sea por sí mismos o en combinación con sucesos externos. No te lo pienses demasiado. Simplemente escribe aquello que te preocupa y te produce dolor. Sé honesto y concienzudo a la hora de redactar tu inventario de sufrimiento. Columna izquierda se titula Asuntos difíciles y dolorosos que estoy experimentando. Columna de la derecha, ¿desde hace cuánto? Una vez que hayas completado tu lista, vuelve atrás y piensa durante cuánto tiempo ha sido un problema para ti estos temas y anótalo del lado derecho. Ahora, nos gustaría que organizaras tu lista. Empieza por repasarla y ordenar los elementos en función del impacto que hayan tenido sobre tu vida. Luego, en la parte de abajo, vuelve a escribir estos mismos elementos, pero ordenados. El orden puede ir desde los elementos que te están causando más dolor y problemas en tu vida a los que te causan menos problemas. Vas a utilizar esta lista como guía a lo largo del libro. Te pediremos que vuelvas a esta lista como elemento de contraste en relación a los acontecimientos y factores que te están causando dolor. Por último, en la zona de la derecha de esta lista, traza flechas entre los elementos que se relacionan entre sí. Sabrás que dos elementos están relacionados si los cambios en uno de ellos parecen afectar también el otro. Por ejemplo, supón que en uno de los elementos es autocrítica y el otro es depresión. Si crees que ambos están relacionados, es decir, cuanto más autocrítico seas, con mayor probabilidad te sentirás deprimido o viceversa, traza una flecha doble entre autocrítica y depresión. Comprobarás que esta área se va a llenar de flechas. Está bien, no hay un modo correcto o incorrecto de hacerlo. Si todo está relacionado, es importante saberlo. Si algunos elementos se relacionan solo con unos pocos, también es una información útil. Cuanto más arriba esté un elemento en tu lista y cuanto más conectado esté con otros elementos, más importante resultará para ti. Esto puede sugerir una reorganización de tus problemas y puede que te des cuenta que ahora estaría bien combinar algunos elementos o dividirlos en unidades más pequeñas. Si es así, puedes crear la lista definitiva más abajo, ordenada desde lo más alto a lo más bajo en función del impacto que están teniendo sobre tu vida. Este es un inventario de sufrimiento personal. Es sobre lo que va a tratar el libro. Aquí hago un espacio y te recomiendo que hagas este ejercicio para que vayas siguiendo la lectura. ¿Ok? Continuamos con el libro. El problema del dolor. El dolor psíquico hace daño por definición, pero no se limita a eso. Muchas veces el dolor te aparta de vivir la clase de vida que querrías vivir. No hay duda de que una persona con un trastorno de pánico no querría volver a experimentar ese sentimiento de miedo extremo porque algo tremendamente desagradable. Pero de ese malestar forma parte también el hecho mismo de que el pánico nos está obstruyendo el camino del vivir mismo. Si sufres un trastorno de pánico, puede que te sientas demasiado asustado para implicarte en actividades que en una situación normal llevarías a cabo por el propio miedo a que el pánico pueda ser acto de presencia. Puede que ya no te atrevas a ir al supermercado porque temes que ahí puede darte un ataque de pánico. Tal vez te sientes incómodo en reuniones sociales porque no quieres que nadie se dé cuenta de tu pánico. Tienes amigos con los que te sientes seguro, pero también dependes de sus propios programas y disponibilidad. Empiezas a vivir tu vida adaptándola a tu problema. Y el resultado es que la vida se te va volviendo más y más limitada y cada vez menos flexible. Es conveniente que te des cuenta de hasta qué punto el pánico que sientes se está convirtiendo en tu principal foco de atención, ya que llega a interferir en todas tus demás actividades. Una forma de llegar al núcleo de ese problema es que te imagines en qué cambiaría tu vida si el pánico desapareciera. Imagínate que alguien te ha tocado con su varita mágica y tu pánico se ha esfumado. Imagina que despiertas una mañana y de pronto, sin ninguna razón, la depresión crónica que has estado padeciendo durante todos estos años, o puede que la ansiedad o la preocupación o cualquier conflicto emocional que experimentes, ha desaparecido. La nube se ha despejado y el dolor se ha terminado. ¿Qué harías? No se trata de una pregunta retórica. Tómatela literalmente. ¿Qué harías? ¿Cómo querrías que fuera tu vida?
¿Hasta qué punto tu lucha psíquica ha estado interfiriendo en tus metas y aspiraciones? Vamos a explorarlo en el ejercicio siguiente. Ejercicio. El dolor ha desaparecido. ¿Y ahora qué? Sí, y en este momento piensa en tu problema y escríbelo. O sea, sí, rayita, ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría, rayita. Si no tuviera rayita, yo podría, rayita. Nos gustaría que completaras los espacios en blanco, rayita, de las frases anteriores. Pero antes permítenos explicarte cómo hacerlo. Toma un elemento de tu inventario de sufrimiento. Puedes elegir uno cualquiera, pero sería mejor que empezaras con alguno que hayas colocado en los primeros puestos de tu lista y que se relacione con otros elementos. Probablemente ese va a ser un asunto que está interfiriendo en gran medida en tu vida. Empieza por anotar tu problema, pero no escribas aún qué harías si ese problema ha desaparecido. Ahora, piensa qué harías si ese sufrimiento desapareciera de pronto. Lo más importante de este ejercicio no es pensar lo que te podría gustar hacer un día determinado si tus problemas ya no estuvieran atormentándote. La idea no consiste en celebrarlo diciendo, mi depresión ha desaparecido, me voy a Disneylandia. De lo que se trata es de que pienses de un modo más amplio en cómo cambiaría el curso de tu propia vida si esa lucha continua con el dolor emocional ya no fuera un asunto a tener en cuenta. No te preocupes si crees que no te va a resultar una experiencia agradable. Vamos a trabajar mucho más con estos temas a lo largo del libro. Déjate conducir por tu propio instinto. En algún lugar, en tu propio interior, sabes cuáles son las cosas que de veras te importan. Concéntrate en ellas. Si la ira ya no fuera un problema para mí, podría tener más relaciones íntimas. Si no tuviera tanto estrés, trabajaría más en mi carrera e intentaría encontrar el empleo que siempre soñé tener. Si no me sintiera tan ansioso, viajaría y participaría de una manera más plena en la vida. Ahora, ponle pausa al video y completa los ejercicios, las líneas en blanco sobre lo que harías si tu dolor desapareciera. Sé honesto contigo mismo y piensa en lo que realmente quieres. Piensa en aquello que consideras valioso, en lo que da sentido a tu vida. Hagámoslo una vez más, pero esta vez con un área distinta de sufrimiento, aunque ciertamente tampoco estaría contraindicado que hicieras este ejercicio con todos los elementos de tu inventario de sufrimiento. Esta vez elige otro elemento, distinto del primero, que esté afectando a un área diferente de tu vida, aunque después de pensártelo puede que te des cuenta de que no son tan diferentes como parecían a primera vista. Si, rayita, ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría, rayita. Si no tuviera, rayita, yo podría, rayita. Te invito a ponerle pausa a este video y hacerlo con calma. Si es necesario, pues regresa el video para que escuches las instrucciones nuevamente. El problema con el dolor. Revisión. Acabas de descubrir que todos tus problemas te abren dos fuentes de dolor. No es solo tu ansiedad o depresión o tus preocupaciones lo que te genera dolor. Tu dolor consiste también en que te impides a ti mismo vivir la clase de vida que te gustaría llevar. Hay actividades en las que implicarías si no fuera por tu sufrimiento y el papel que ha venido desempeñado en tu vida. El problema que elegiste los ejercicios anteriores se refiere al dolor de presencia, temas que están presentes y que tú preferirías que desaparecieran. La ansiedad social puede ser un ejemplo del dolor de presencia. La ansiedad que experimentas en situaciones de contacto social es real y está presente en el momento que la experimentas. Puede que tú desees que desaparezca. Sin embargo, la ansiedad persiste frente a todos tus esfuerzos por derrotarla. En eso consiste el dolor de presencia. Las actividades en las que te implicarías si las cosas fueran de distinta manera representan otro tipo distinto de dolor, el dolor de ausencia.
Como ejemplo, piensa en la misma persona con fobia social de antes. Tal vez esta persona realmente valore mucho el comprometerse con otras personas, pero su miedo le impide conseguir hacerlo de una manera significativa. La conexión con los demás, que tanto ansía, nunca llega a tener lugar. Este es el dolor de ausencia. Es el dolor que se sitúa en la cumbre de los dolores, el sufrimiento en la cumbre de los sufrimientos. No solo tienes que arreglártelas con el dolor inmediato que se deriva de tus pensamientos, sentimientos y sufrimientos físicos. También tienes que luchar con el dolor producido por el hecho de que tu propio dolor te impide vivir la clase de vida que a ti te gustaría llevar. Mira si esta frase se puede aplicar a tu caso. Generalmente, cuanto más vives tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, solo consigues un dolor mayor, especialmente bajo la forma del dolor de ausencia. Recuerda que te hemos pedido honestidad y apertura a tus propias experiencias. Incluso aunque no te parezca lógico que todo esto tenga que ser así, mira y comprueba si es cierto o no para ti. Mientras más te empeñabas en librarte del dolor de presencia, mayor dolor de ausencia has estado experimentando. Si es esto lo que te ha ocurrido, tal vez hayas sentido que la vida se cerraba a tu alrededor. Puede que te hayas sentido atrapado en una especie de trampa. Si has experimentado este tipo de sufrimiento, entonces este libro va a proporcionarte una vía de escape. Existe una alternativa frente a vivir como si estuvieras atrapado. Vivir una vida valiosa. La alternativa. A menudo nos fusionamos con nuestro sufrimiento y empezamos a juzgar nuestra vida en función de cómo nos sentimos o dejamos de sentirnos en todo cuanto hacemos. En cierto sentido, nos convertimos en nuestro propio dolor. Las respuestas que has completado en las frases de los ejercicios anteriores contienen la simiente de otra clase de vida, una vida en la que no estás fusionado con tu dolor o con la evitación de tu dolor, sino con la clase de vida que realmente quieres vivir. Este libro no trata de solucionar tus problemas al modo tradicional, sino más bien a través de un cambio en el sentido de tu vida, de manera que tu vivir se centre más en aquellas cosas que valoras. De esta manera, además, el incremento innecesario del dolor se detiene. Cuando esto ocurre, los temas vitales con los que has estado debatiendo empiezan a perder fuerza. Tu vida comienza a abrirse y se hace más amplia, más flexible y más significativa. Te pedimos que le permitas a esa vida que tú valoras la posibilidad de que se convierta en tu guía mientras lees estas páginas y trabajas en los ejercicios. No te pedimos que salgas adelante y empieces una vida diferente justo en este momento. Antes, hay mucho trabajo que hacer. Nada de esto va a ser fácil porque las trampas de nuestra mente nos han preparado, que la mente nos ha preparado van a seguir tendidas. En nuestro trabajo de terapia de aceptación y compromiso, hemos desarrollado una serie de tácticas que parecen darle a la gente que las utiliza el poder de mejorar su vida y desmantelar las trampas problemáticas y los callejones sin salida. Gradualmente, paso a paso, iremos guiándote a través de tales procedimientos para que comiences a vivir una vida vital, valiosa y significativa. Si estás dispuesto, comenzamos. Y con esto terminamos el capítulo 1. Espero que hayas hecho los ejercicios, que hayas puesto pausa en su momento y darte el espacio para escribir. Y si no, pues regresa, pausa, escucha las indicaciones nuevamente y haz el ejercicio. Y espero que estas palabras te acompañen más allá de este momento. Nos escuchamos para la próxima con el capítulo 2 de este libro. Recuerda tener a la mano tu papel y tu bolígrafo. Un abrazo.